Neurooftalmología. La neurooftalmología es la parte más difícil de la oftalmología y la segunda más preguntada. Vamos a intentar razonar todo para que el esfuerzo memorístico sea el mínimo. Consta de 3 partes: la campimetría, las pupilas y el nervio óptico. Campimetría. Comenzaremos por la campimetría. Se trata de un tema esencial para el MIR, ya que raro es el año en el que no cae una pregunta. Hay una página del Manual de Oftalmología de CTO en la que aparece un esquema de toda la vía visual con las alteraciones campimétricas típicas de la lesión de cada zona. Es muy importante estudiarse bien ese esquema, ya que solo comentaremos diferentes aspectos en los que los alumnos suelen tener más dudas. En primer lugar, es importante diferenciar los conceptos de hemianopsia superior o inferior y defecto altitudinal. Cuando hablamos de hemianopsia, nos solemos referir a patología más allá del nervio óptico y a afectación de la mitad del campo visual. En el caso de defecto altitudinal, nos referimos a patología del nervio óptico, exactamente a neuritis óptica anterior isquémica, y además no suele ser la mitad lo que se afecta sino menos, siempre formando un nivel. El campo visual más mencionado en el MIR es la cuadrantanopsia temporal superior. La retina superior corresponde a la parte inferior del campo visual y la inferior a la parte superior del campo visual, la temporal al campo visual nasal y la nasal al temporal, por lo cual las lesiones temporales superior corresponderán a afectación de la retina inferonasal y al ser heterónimo al quiasma, así que este campo visual corresponderá a la afectación del quiasma inferomedial, donde está la hipófisis. Por lo tanto, las cuadrantanopsias temporales superiores estarán producidas por tumoraciones hipofisarias que compriman el quiasma, generalmente adenomas. De las lesiones de la cintilla hay que saber 2 cosas. La primera, que son típica incongruentes, es decir, no superponibles, y la segunda, que la cintilla va acompañada por la vía pupilar, concretamente del parasimpático, en los 2 tercios anteriores de su recorrido, y eso nos servirá para localizar las lesiones en función de si hay o no afectación pupilar. Las radiaciones ópticas son la parte más extensa de la vía visual y se puede ver afectada por lesiones temporales y parietales. Típicamente las lesiones son cuadrantanopsias porque es difícil afectar a la radiación en toda su anchura. Si se trata de patología del lóbulo temporal, dará lugar a cuadrantanopsias superiores y al revés con las lesiones parietales. Pupilas. Para memorizar las diferentes pupilas que nos pueden preguntar en el MIR, nos serviremos de una regla mnemotécnica que consiste en que los nombres que contengan la letra O será pupila miótica y los que contengan la letra A será midriasis, y si tiene 2 de estas vocales será bilateral. La pupila más importante para el MIR es el defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Gunn. Se da únicamente en pupilas con muy baja visión. Vamos a compararla con una puerta que no deja entrar nada,
ya que se trata de un ojo que no ve, pero sí deja salir las reacciones pupilares porque las vías pupilares están intactas. La pupila de Robertson es un ejemplo de disociación luz-convergencia. Como tiene dos OEs, será miosis bilateral. La disociación luz consiste en abolición de la reacción pupilar fotomotora, conservándose el reflejo a la visión próxima. Se producen lesiones del mesencéfalo posterosuperior. La pupila de Robertson solo es la disociación luz-convergencia producida por la neurosífilis, que es la etiología de este trastorno que más preguntan en el VIR. La pupila de Addy, como solo tiene una A, es midriasis unilateral. Afecta a mujeres jóvenes y sanas y está causada por una denervación parcial postganglionar parasimpática idiopática. Típicamente produce una rápida miosis con pilocarpina diluida al 0,1%. La pupila de Horner, al tener una O, es miosis unilateral. Se debe a un trastorno de la vía simpática en su largo recorrido. Hay muchas posibles etiologías, de las cuales cabe destacar el tumor de Pancoast de vértice pulmonar, la dilatación auricular y la disección carotídea. En este último caso también se acompaña de dolor retrocervical y a veces de antecedente de traumatismo. Importante el conocer que no responde a colirio de cocaína, que al ser un simpático mimético debería producir midriasis. La última pupila que debéis conocer es la midriasis paralítica, que consiste en una midriasis arreactiva, conservándose el reflejo consensual al estimular el ojo afecto. Este no se contrae ni al ser iluminado, ni con la convergencia, ni al estimular el ojo sano. En lesiones del núcleo de Edinger-Westphal, del tronco del tercer par o del ganglio ciliar, o por utilización de colirios anticolinérgicos. Nervio óptico. La patología del nervio óptico es mejor estudiarla comparándola y intentando entender el porqué de cada signo o síntoma. Vamos a intentar explicar esto porque así lo recordaremos más tiempo. En primer lugar hay que saber en qué consiste cada patología. El papiledema consiste en líquido que rodea a un nervio óptico sano. Sin embargo, los dos tipos de neuritis consisten en una inflamación del nervio óptico, es decir, este está enfermo. La etiología es lo siguiente que vamos a comentar, y lo más difícil, ya que es lo único que requiere un pequeño esfuerzo de memorización. Cualquier patología que aumente la presión intracraneal puede producir un papiledema. Puede ser debido a tumores, idiopática, abscesos intracraneales, meningitis, encefalitis, aneurismas, hemorragias cerebrales. Las etiologías de la neuritis óptica anterior las dividiremos, al igual que en el manual, en grupos de edad. Infantiles, casi siempre virales, antecedente de enfermedad viral en los días previos. No tiene tratamiento. Del adulto joven, idiopáticas o por esclerosis múltiple. Cuidado porque la etiología más frecuente de las neuritis posteriores será la esclerosis múltiple antes que la etiología idiomática. Del adulto y senil, neuritis ópticas isquémicas anteriores, NO y A. Se producen al sufrir un infarto la porción anterior del nervio.
Existen dos formas clínicas. Forma arteriosclerótica, más frecuente entre los 55 y 65 años. Bilateral en el 40% de los casos tras años de evolución. La mayoría son hipertensos, diabéticos o fumadores. No responden a los corticoides. Forma arterítica, más frecuente a los 65-75 años. Bilateral en el 75% de los casos si no se trata en pocos días. Acompañada de sintomatología general de la arteritis temporal, enfermedad de Horton, como fiebre, astenia, pérdida de peso, claudicación mandibular, polimialgia reumática, cefalea o VSG muy elevada, 50 a 120 milímetros hora. No se recupera visión en el ojo afectado con la corticoterapia prolongada, pero esta es fundamental para evitar la bilateralización y las complicaciones sistémicas. Así que siempre que diagnostiquemos un neuritis anterior a una persona de más de 30 años, hay que pedir una velocidad de sedimentación para poner rápidamente tratamiento con corticoides en el caso de velocidad elevada, o síntomas o signos de arteritis de la temporal. Con esto no tratamos el episodio, sino que prevenimos la bilateralización. En el papiledema tenemos un nervio sano que puede cumplir bien su función, por lo que la visión será normal. Sin embargo, en las neuritis el nervio óptico está inflamado, enfermo, y no puede cumplir bien su función, que es visual, por lo que la agudeza visual estará disminuida. El defecto pupilar aferente, como dijimos anteriormente, está directamente relacionado con la visión, por lo que en el papiledema, que la visión es buena, no habrá defecto pupilar aferente. Sin embargo, será intenso en la neuritis en las que la visión es mala. En el papiledema no hay dolor, ya que únicamente es un nervio que está rodeado de líquido. Pero en la neuritis tenemos un nervio inflamado, que como cualquier parte del cuerpo, cuando se inflama, duele, y sobre todo cuando lo movemos. Ya que el papiledema es esencialmente edema, en el fondo de ojo podremos observar un intenso edema, mucho mayor que en las neuritis anteriores, que en ocasiones es superior o inferior únicamente. En las neuritis posteriores típicamente el fondo de ojo es normal. Por último, el campo visual. En el papiledema encontraremos un aumento del escotoma fisiológico producido por el nervio óptico, es decir, de la mancha ciega. Pero en las neuritis la visión y el campo visual están muy alterados, mostrando típicamente grandes escotomas centrales o centrocales. Solo hay una excepción, las neuritis isquémicas anteriores, en las que lo característico es encontrar un escotoma altitudinal. Uno de los siguientes signos o síntomas no esperaría encontrar en una parálisis oculosimpática o síndrome de Horner. Ptosis, midriasis, disminución de la sudoración ipsilateral, ausencia de dilatación de la pupila tras instilación de cocaína tópica, heterocromía de iris si la lesión es congénita. Se trata de una pregunta directa a Sinner, Rexiner, como si simbrosis y el dilatación simpática provoca midriasis. Al tratarse de una alteración de la vía sin combinosis, simpática que se vea ansis ipsilateral.
Paciente de 23 años de edad que acude a la consulta pérdida de los movimientos oculares. La exploración del segmento anterior y posterior es totalmente normal, excepto por si siente esa respuesta a la luz. Su diagnóstico más pleno es obstrucción de la arteria central de la retina, papilitis, glaucoma crónico simple, desprendimiento de la retina, neuritis óptica retrovulvar. El paciente de la pregunta presenta una pérdida progresiva de la agudeza visual, lo que puede ser la opción 1, dado que la obstrucción de la arteria de la sangre es índole usual. La clínica del desprendimiento de retina tampoco encaja con la clínica de nuestro paciente. El desprendimiento de la retina suele conducir volantes. Cuando la retina se va desprendiendo se producen fosfenorescánicos que desfuman una pared con campo férico que va hacia. El glaucoma crónico simple es la fase frente al glaucoma. La mayoría de los casos aparece en la edad media de la vida o algo más tarde. La evolución suele ser gradual y asintomática y en general muy lenta, años. La duda razonable sería entre las opciones 2, papilitis, y 5, neuritis óptica retrovulvar. La clínica es similar en ambas. Disminución de la agudeza visual entre moderada y severa, ocular u orbitario que aumenta con los movimientos oculares, así como un defecto pupilar aferente. La diferencia está en la exploración del fondo de ojo, mostrando una papila hiperémica y edematosa en el caso de la papilitis y un fondo de ojo normal en el caso de la neuritis óptica retrovulvar. Se dice de ellas que ni el paciente ni el médico ven nada. Paciente de 50 años diabético que acude a urgencias por presentar pérdida súbita de la visión del ojo derecho con pérdida del campo visual superior. En la exploración neurológica se objetiva edema de papila del ojo derecho. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? 1. Neuritis óptica. 2. Neuropatía óptica isquémica anterior. 3. Neuritis isquémica secundaria a arteritis de células gigantes. 4. Papilitis diabética. 5. Papiledema idiopático. La neuropatía óptica isquémica se produce por una oclusión microvascular de la porción preliminar o laminar de la cabeza del nervio óptico. Puede ser de tres tipos: arterítica, asociada a la arteritis de la temporal o de Horton; no arterítica, examen; autoinmune. La neuropatía óptica isquémica no arterítica se presenta como un episodio aislado, entre los 45 y 65 años, con pérdida súbita e indolora de la visión de un ojo, no asociada a síntomas visuales transitorios premonitorios. La oftalmoscopia muestra un papiledema con ocasionales hemorragias peripapilares. El defecto del campo visual, clave para responder esta pregunta, consiste en una hemianopsia altitudinal, en este caso el superior, que afecta con más frecuencia al campo inferior. Defectos arciformes y escotoma central por infarto del haz papilomacular son más raros. La visión en colores se reduce de manera proporcional al nivel de agudeza visual. Cuando estás ante una neuropatía óptica isquémica es pedir una valoración y pedir al paciente si tiene síntomas o signos de arteritis. En elevada la velocidad o los síntomas, instauraremos rápidamente tratamiento con corticoides para evitar que la neuritis se bilateralice, no para tratar el episodio actual.
Uveitis. Uveitis anterior. La uveitis anterior consiste en una inflamación uveal que cursa con ojo rojo doloroso. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con otros procesos que pueden cursar con ojo rojo, como es la conjuntivitis no doloroso, la queratitis o el glaucoma agudo. Ambos cursan con dolor. La distribución de la hiperemia, el tamaño de la pupila, la cámara anterior y la presencia o no de lesión corneal asociada ayudan al diagnóstico diferencial. Vamos a fijarnos principalmente en la pupila y en la cámara anterior, que es lo que más nos puede ayudar en una pregunta MIR. Cuando un hombro duele, se contraen los músculos como mecanismo. En el ojo pasa lo mismo. Cuando un ojo duele, aparece una contractura del músculo ciliar y de esfínter del iris, y por eso el ojo aparece en miosis. Para combatir este dolor pautamos ciclopégico. La excepción a esto es el glaucoma agudo, en el que la midriasis es el mecanismo desencadenante y está completamente contraindicado instilar cualquier midriático. En cuanto a la cámara anterior, en la uveitis lo típico es un tindal intenso. El tindal son células y proteínas en cámara anterior que producen de la ruptura de la barrera hematoacuosa y del iris debido a que éste se encuentra inflamado. En las queratitis intensas también podemos encontrar un tindal leve, al igual que en el glaucoma agudo, en el que lo típico es que la cámara anterior sea estrecha. Lo primero que vamos a hacer es comparar las etiologías de las uveitis anteriores y posteriores. Ante un paciente con uveitis anterior, lo más frecuente es que sea idiopática y no tenga ninguna enfermedad de base. Si encontramos una posible causa, la más frecuente es la espondilitis anquilosante en adultos y la artritis reumatoide juvenil en niños, concretamente la forma oligoarticular precoz. En cambio, en las uveitis posteriores, antes que la etiología idiopática, está el toxoplasma. En la uveitis anterior el paciente muestra un síndrome ciliar, dolor, fotofobia, blefaroespasmo e inyección periquerática. Cuando la exudación es intensa, las células y proteínas del tindal se depositan en la zona inferior de la cámara anterior, formando un nivel blanquecino de hipopión que suele ser estéril. El tindal también puede depositarse en la cara posterior de la córnea y dar lugar a precipitados retroqueráticos. Pueden establecerse adherencias del iris a las estructuras vecinas o sinequias. Si se producen entre la periferia del iris y la de la córnea, se llaman goniosinequias. Puede quedar dificultado el drenaje del humor acuoso, provocándose un glaucoma secundario, o pueden ser posteriores entre iris y cristalino, en el borde pupilar. Pueden pasar desapercibidas si no se dilata la pupila. Al hacerlo, el iris queda unido al cristalino en ciertas zonas, adoptando la pupila formas irregulares. Puede aparecer seclusión pupilar si la sinequia se forma en todo el borde pupilar. Se impide así la circulación del acuoso hacia la cámara anterior, aumentándose la posterior. Ello se abomba hacia adelante, dando lugar al denominado iris en tomate.
En una uveitis anterior, la PIO puede estar normal, aumentada por seclusión pupilar, goniosinequias u obstrucción de la malla trabecular por productos inflamatorios o disminuida por afectación del cuerpo ciliar con disminución de la producción de acuoso. Podemos dividirlas en dos tipos, granulomatosas o no granulomatosas. En las primeras, la instauración es insidiosa, el curso prolongado, la inyección y el dolor son escasos, existen nódulos en el iris, los precipitados queráticos o retrocorneales son gruesos, en grasa de carnero, y si se afecta la uvea posterior, lo hace en forma de nódulos. En las formas no granulomatosas, la instauración es aguda, el curso corto, existe inyección y dolor importante. Los precipitados retrocorneales suelen ser pequeños y la coroides se afecta de forma difusa. Etiológico sí se conoce. Sintomático mediante midriáticos para evitar sinequias y disminuir el dolor al relajar el esfínter del iris. Corticoides locales para reducir la inflamación. Hipotensores oculares en caso de aumento de la PIO. Los pacientes con uveitis posteriores suelen referir visión con niebla o moscas volantes. Su repercusión sobre la visión dependerá de su localización en la retina. Estos pacientes no suelen referir dolor, a diferencia de las uveitis anteriores. En muchos pacientes se diagnostica casualmente. Rara vez hay signos de inflamación en cámara anterior y se necesita el examen de fondo de ojo, donde se observan opacidades en el vítreo, agregados celulares, fibrina y bandas de vítreo degenerado, con aspecto blanquecino. Coroiditis, foco o focos blanquecinos o amarillo-grisáceos de localización coroidea, con edema de la retina adyacente. A veces se acompañan de áreas blanquecinas cicatriciales y alteraciones de pigmento. El tratamiento en principio es el etiológico. Además, antiinflamatorios esteroideos sistémicos o perioculares para limitar el proceso a la menor extensión de retina posible. En casos muy redicivantes o de gran gravedad, se puede usar la ciclosporina. Uno de los apartados más importantes del manual dentro del tema de uveitis es el llamado uveitis comunes, en el que hace una revisión de algunas de las enfermedades o infecciones que incluyen las uveitis entre su clínica. Vamos a hacer un pequeño resumen de este subtema. La espondilitis anquilopoyética es la entidad que más vemos asociada a uveitis anterior. El síndrome de Reiter incluye en su tríada a la conjuntivitis, no a la uveitis. Un 80% de los pacientes con Reiter desarrollan conjuntivitis, pudiéndose añadir una uveitis anterior recurrente bilateral que aparece en el 20% de los afectados. También asociado al HLA-B27, al igual que la espondilitis anquilosante. La sarcoidosis aparece típicamente en mujeres de 20 a 50 años con fiebre, pérdida de peso, artralgias y adenopatías periféricas con síntomas de uveitis anterior y o posterior. Existen nódulos en el iris que se conocen como precipitados en grasa de carnero, y en las formas posteriores afectación perivascular en forma de gotas de cera de vela. La toxoplasmosis supone del 30 al 50% de todas las uveitis posteriores. Afección congénita en la mayoría de las ocasiones, con disminución de la visión si afecta al área macular, que es lo más frecuente. La lesión antigua consiste en una o varias placas blanco-amarillentas con pigmento cicatrizal en sus bordes, con un área grisácea adyacente de bordes mal definidos
que corresponde al área de reactivación. El diagnóstico se hace por el aspecto oftalmoscópico y mediante determinación de anticuerpos específicos en sangre y humor acuoso. Se tratan las uveitis que comprometen la agudeza visual con sulfadiacina, pirimetamina y ácido polínico durante 3-6 semanas y corticoides sistémicos en dosis bajas. El citomegalovirus da lugar a uveitis posteriores con abundantes exudados amarillentos y hemorragias, de ahí el nombre con el que se la conoce, de en pizza de mozzarella y tomate. Es un signo de mal pronóstico, ya que afecta a pacientes con SIDA, con CD4 menor que 100. Se trata con ganciclovir o foscarnet, que consiguen la detención de las lesiones retinianas. La candidiasis ocular afecta a toxicómanos con administración IV de la heroína, independiente de que padezca o no SIDA, inmunodeprimidos, portadores de catéteres IV, alimentación parenteral, etc. En el fondo de ojo aparecen focos exudativos, pequeños, blanquecinos como copos de nieve. Tienen tendencia a invadir vítreo, formando colonias algodonosas blancas flotantes que se agrupan en forma de hilera de perlas. Se trata con fluconazol oral o anfotericina intravenosa. Hombre de 32 años sin antecedentes patológicos de interés, que acude a la consulta por visión borrosa en su ojo derecho de 3 días de evolución. La agudeza visual es de 0,5. El examen del polo anterior no muestra alteraciones, y al examen de fondo de ojo se observa cicatriz corioretiniana y células en la cavidad vítrea. El paciente relata 2 episodios oculares similares no diagnosticados. ¿Qué exploraciones complementarias solicitaría para establecer el diagnóstico? ¿Test de Mantoux y tinción de Thiel-Nielsen en esputo? ¿Serología toxoplásmica? ¿Radiografía de tórax? ¿Serología luética? ¿Radiografía de sacroilíacas? Es una pregunta sobre estudio etiológico de uveitis posterior a modo de caso clínico. En este caso clínico, los datos nos orientan hacia el diagnóstico de uveitis posterior, células en la cavidad vítrea y visión borrosa, siendo el segmento anterior normal. La causa más frecuente de uveitis posterior en pacientes jóvenes inmunocompetentes es la toxoplasmosis. Recuerda que la primoinfección es intrauterina y provoca cicatrices corioretinianas, con lo cual la exploración oftalmoscópica, en este caso, ratifica la sospecha diagnóstica. Será la serología en plasma y o humor acuoso la que confirme el diagnóstico. Uno de los siguientes signos o síntomas no es habitual en una uveitis anterior aguda: midriasis, dolor, inyección ciliar, sinequias posteriores, fotofobia. Esta pregunta no se puede fallar. Es un tema constante en el MIR: la pupila en la uveitis anterior aguda y el glaucoma agudo. En la uveitis anterior aguda la pupila se encuentra en miosis, mientras que en el glaucoma agudo encontramos midriasis. El resto de opciones completan la clínica típica de la uveitis anterior.